Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, y al oír tu voz en los potentes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste, que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Eres tú. Mis hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9,
Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, es normal que como hijos de Dios pasemos por momentos de temor, por momentos de angustia, por momentos de tristeza. Jesús ya nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. En Juan 16:33 lo dijo así, sobre todo teniendo en cuenta que el dragón se ha empeñado en una guerra contra la Iglesia de Cristo, especialmente, como dice Apocalipsis 12:17, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las aflicciones nos provocan miedo. Proverbios 29:25 dice que el temor nos pone trampas, pero el que confía en el Señor estará seguro. Muchas veces las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales, los sueños frustrados, las relaciones rotas, nos dejan atrapados en el pantano de la angustia y muchas veces perdemos la confianza en las promesas de Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿cómo podemos salir más fortalecidos de esas crisis? Porque sabemos, mis hermanos, que las crisis, que las pruebas, nos ayudan a crecer en el Evangelio, nos ayudan a crecer en la fe, nos ayudan a crecer en nuestra entrega a nuestro Dios. La palabra de Dios nos muestra que no somos los únicos en sentir miedo. Los grandes hombres de Dios también pasaron por tiempos muy angustiosos. Y Josué vivió esa experiencia. Cuando el gran líder de Israel, cuando Moisés muere, y toda la responsabilidad de dirigir a esos millones de personas cae sobre él. Josué no era un hombre joven precisamente en ese momento, tenía 80 años exactamente cuando la responsabilidad de dirigir al pueblo cae sobre él. Sabéis, en estas últimas semanas me siento bastante identificado con el libro de Josué, pero especialmente me siento identificado con el capítulo 1 de Josué, porque os tengo que confesar que desde las asambleas varias veces, como él sin duda en aquel momento sintió miedo, sintió temor, sintió angustia. El tiempo de dar vueltas por el desierto había terminado. Ahora tocaba guiar al pueblo para conquistar la tierra y toda la responsabilidad de esta gran empresa caía sobre Josué. Hasta ese momento Josué había estado a la sombra del gran líder. Había aprendido de Moisés. Había sido el lugarteniente. Es verdad que había dirigido batallas. Había estado en momentos muy difíciles liderando al pueblo de Dios, pero ahora toda la responsabilidad era solamente hacia él. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para cambiar su temor en seguridad? ¿Y qué podemos aprender para cuando enfrentemos nosotros en nuestras vidas momentos similares a los que enfrentó Josué? ¿Sabéis? Para ver qué es lo que Dios nos propone, de los versículos 1 al 9 del capítulo 1 de Josué, descubrimos que Dios le da a Josué 4 órdenes. 4 órdenes.
La primera orden está en el versículo 2, donde le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Queridos hermanos, los hombres pasan, pero Dios permanece. Unos líderes terminan y otros toman el relevo, pero Dios mantiene su proyecto y sus metas delante de nosotros. El tiempo de la liberación de Egipto y el aprendizaje de todas las normativas de Dios, esto es lo que hizo Moisés. Ese tiempo de los 40 años por el desierto había terminado. Ahora era el tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Ahora era el tiempo de poner esas normativas en funcionamiento. Ahora era el tiempo de conquistar la tierra. Moisés, cuyo nombre significa el que ha sido sacado de las aguas. Nunca perdamos de vista los nombres en la Escritura cuando leamos los textos. Tenemos que traducir el significado, porque ellos cuando leían estaban leyendo el significado, pronunciaban el significado. Así es que literalmente el texto dice: el que ha sido sacado del agua ha muerto. Ahora tú levántate y pasa este Jordán. ¿Y sabéis lo que significa Jordán? Jordán significa el que desciende. Así es que fijaros qué interesante, lo que realmente Dios le está diciendo en este pequeño texto a Josué es: Moisés, el que ha sido sacado del agua, ha muerto. Ahora tú levántate y pasa este tiempo, pasa este momento, pasa este tiempo del que desciende. ¿Sabéis? En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, ¿cómo es nuestra vida de pecado? Antes de entrar en las aguas del bautismo, ¿cómo era nuestra relación con Dios? Posiblemente inexistente. Y si conocíamos al Señor, pero no habíamos tomado todavía la decisión de morir completamente a nuestro viejo hombre, nuestra vida de pecado siempre es descendente. Siempre nos lleva hacia abajo, hacia el abismo, hacia el pozo. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que descendieron alejándose de Dios. En la parábola del buen samaritano, todos descienden y les pasa lo que les pasa, salvo el buen samaritano, que no se nos dice ni si descendía o no descendía, solo se nos dice que pasaba por allí. Pero recordemos que Abraham desciende a Egipto, Isaac desciende también. ¿Quién más? Sansón desciende a Timnat. Jonás desciende hasta el puerto, desciende al fondo del barco, desciende al fondo del mar, huyendo de Dios. Así es que el alejamiento de Dios siempre es un descenso, porque Dios está arriba en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Si yo huyo de Dios, me estoy alejando de Él, descendiendo. Si yo me aferro a Dios y voy hacia Él, comienzo a ascender. Por eso a Dios en el Antiguo Testamento siempre se le presenta en un monte. Y yo asciendo al monte. Moisés, cuando se iba a encontrar con Dios, ascendía al monte. Sin embargo, se nos dice que el río Jordán es el que desciende. Así es que nuestra vida de pecado es una vida que se aleja de Dios, una vida que desciende, alejándose
del cielo hacia este mundo. Por esto me gusta lo que Dios le dice a Josué: Moisés, el que ha sido sacado del agua, ha muerto. Es decir, la vida pasada terminó, la secuencia pasada terminó, el periodo pasado terminó. Ahora tú no puedes permanecer en un estado de prostración, miedo y tristeza. Esto forma parte de tu vida antigua. Debes levantarte confiando en mí y pasar esta etapa de tu vida. Debes de pasar este Jordán, el que desciende. Debes pasar este obstáculo, esta etapa descendente de tu vida y comenzar tú y todo este pueblo la conquista de la tierra. El Jordán, el bautismo, es el punto final de la etapa descendente de nuestra vida de pecado. Moisés, es decir, el que ha sido sacado de las aguas, muere. Ahora, ¿quién es el que nos va a guiar? Ahora, ¿quién es el nuevo líder después del bautismo? ¿Quién es? Es Josué. Josué, que significa el Salvador, que es la versión hebrea de la palabra griega Jesús, nos lidera en la conquista de la tierra. Fijaros en este pequeño texto, mis hermanos, en esta experiencia de Josué está todo el plan de la salvación, está el proyecto entero de Dios. Termina con la etapa anterior, esa etapa anterior ha muerto, tu viejo hombre ha muerto, ahora sal del agua, levántate y conquista la tierra. ¿Qué representa para nosotros la tierra de Canaán? A veces la equiparamos con el cielo, pero no es el cielo, mis hermanos. La tierra de Canaán no es el cielo. En nuestra vida cristiana, nosotros primeramente fuimos sacados de Egipto, del pecado, de este mundo, con un poder portentoso de parte de nuestro Dios. Para ser introducidos, ¿a dónde? ¿A dónde nos quiere introducir Dios? Sí, la meta final es introducirnos en la Nueva Jerusalén, darnos vida eterna, cambiar este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Pero mientras tanto, después del bautismo, ¿dónde nos quiere introducir Dios? ¿Dónde entramos? Entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Entramos a formar parte de lo que el apóstol Pablo llama la vida abundante de Cristo. Pero sabéis, muchos cristianos no se atreven a pasar su Jordán. A mí me encanta que en el texto Dios diga, pasa este Jordán, como si hubiese muchos Jordanes. Pasa este, en particular este. Muchos cristianos no se atreven a pasar su Jordán. Y aún después de haber atravesado el Mar Rojo, donde Pablo dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, así es que el pueblo ya fue bautizado en el Mar Rojo y ahora entran a la zona del desierto, que es una transición para entrar en la tierra. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque no avanzaron. Comenzaron a dar vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque les faltó fe en Dios. No avanzaron, no se atrevieron a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Fijaros que una generación entera de Israel murió en el desierto después de haber sido bautizados en el mar. Una generación entera se quedó estancada en el desierto. De igual modo, muchos cristianos mueren en una experiencia espiritual estéril y descendente y nunca se atreven a pasar el Jordán y conquistar la tierra de plenitud que Dios tiene para todos nosotros. Dios había planeado darles la tierra, pero fijaros en el detalle del texto de Josué, que ellos son los que eligen cuánto de esa tierra enorme que Dios les propone conquistar, cuánto van a conquistar.
Ellos son los que van a decir cuánto de esa tierra van a conquistar. Para Dios toda la tierra está conquistada ya. Pero ellos son los que tendrán que decidir hasta dónde les llevarán sus pasos. Por eso el Señor le dice en el versículo 3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso conquistaréis. Pero si la planta de tu pie no se atreve a dar un paso más, no lo conquistaréis. Así es que me encanta porque el Señor nos provee la salvación completa, nos da la tierra completa. Todo está ahí para nosotros. Una tierra llena de bendiciones, una vida llena de bendiciones en Él, en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Pero si yo no doy el paso, si la planta de mis pies no se atreve a caminar porque tengo miedo, recordad que cuando los valientes de Gedeón van a conquistar, lo primero que Dios dice, los que tengan miedo, que se vuelvan. Y se volvieron 22.000 hombres, de 32.000, 22.000, mis hermanos. Así es que si yo tengo miedo y no me atrevo a dar un paso porque no confío en Dios, de esa tierra no conquistaré nada. Del proceso de santificación que Dios quiere darme, no lograré nada. Porque yo tengo que dar el paso. Recordad que cuando finalmente cruzan el Jordán, los que van delante son los sacerdotes, los líderes, con el arca de la alianza. ¿Y hasta dónde se tuvieron que meter en el Jordán para que el Jordán se abriese? Casi hasta la cintura. Y entonces el Jordán se abrió. Yo tengo que dar el primer paso. Yo tengo que decirle a Dios claramente que yo quiero avanzar, que yo quiero conquistar, Señor. Yo quiero tomar esa tierra que tú me prometes. Entonces ocurrirá el milagro. Dios les dice, si miráis al sur tenéis el desierto de Arabia, hasta allí podéis llegar. Si miráis al norte tenéis todo el Líbano, si cruzáis hacia el este encontraréis hasta el río Éufrates, y si al occidente podéis llegar hasta el mar Mediterráneo, una tierra enorme. Era la tierra, dice el texto de Josué, de los heteos o hititas. Cuidado, los heteos o hititas eran la tercera potencia del Oriente Medio después de Egipto y Babilonia. Y Dios les dice que ellos tienen que conquistar esa tercera potencia del mundo. En ese momento la van a conquistar. Dios les promete que Él entrega a los heteos en manos de Israel. Eran los gigantes y fuertes del momento, eran los poderosos de la tierra. Es como si hoy Dios nos diera el territorio de Estados Unidos en posesión. No solo codiciable por su extensión, riqueza, sino desafiante por ser la primera potencia. Y nos dijera a nosotros, un pueblo insignificante de unos cuantos miles, oye, os doy toda la tierra de Estados Unidos. ¿Cómo nos sentiríamos? Y que Dios nos diga, todo lo que piséis de esa tierra, os lo doy. Todo lo que conquistéis de esa tierra, os lo doy. ¿Sabéis? Heteo significa los que provocan temor, terror o temblor. Fijaros el nombre. Por eso aparece ahí. Había otras naciones. Sin embargo, Dios se limita a mencionar a los heteos, porque heteo significa temor, terror o temblor. Y esto es lo que siente Josué frente a ese desafío de Dios. Yo creo que nosotros también lo sentiríamos, mis hermanos. Yo he sentido en estas semanas varios momentos de miedo y angustia. Por eso me identifico bastante con Josué. Por eso el versículo 5, Dios le anima a Josué diciéndole, en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mis hermanos, qué promesa más hermosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esta misma promesa Dios se la hace a todo aquel que decida cruzar el Jordán y tomar la tierra. Esta promesa te la hace a ti y a mí, mis hermanos.
¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo porque ocurren cosas en nuestra vida, nos quedamos sin trabajo, se destruye nuestro matrimonio, un hijo está en el hospital con una enfermedad muy grave y sentimos temor y comenzamos a dudar? Porque sabéis, mis hermanos, el temor está asociado con la duda, con la falta de fe. El miedo entró en el mundo a través del pecado. Antes del pecado no existía el miedo. Hoy hasta los niños que están en el vientre de la madre sienten miedo. Pero el Señor, frente al miedo, frente a la duda, nos dice: oye, todos los días de tu vida estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mis hermanos, si nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos sin los medios para subsistir, no vamos a confiar en esta promesa. No vamos a confiar como hijos de Dios que el Señor todos los días va a estar a nuestro lado. Esta es la promesa que Dios le hace a todo aquel que decida cruzar el Jordán y tomar la tierra. Sabéis, muchas veces tenemos temor porque es una tierra llena de gigantes y ciudades amuralladas hasta el cielo. Pero Dios nos promete: todos los días de tu vida estaré contigo, todos los días de tu vida no te dejaré, todos los días de tu vida no te desampararé. 3 veces lo dice, 3 veces, por si alguno tiene dudas. Cuando Dios dice en la Biblia algo 3 veces, es una promesa segura, mis hermanos, es un proyecto marcado por Él. Después de decirle esto, le da una segunda orden. La segunda orden está en el versículo 6. De nuevo le vuelve a decir, por segunda vez: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. El término usado para esforzarse es hazak, que implica una combinación de fortaleza moral y física. 3 veces Dios le va a pedir a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y hasta el mismo pueblo, en los versículos 17 y 18, al final del capítulo, su mismo pueblo, el propio pueblo de Israel, le dice a Josué: por favor, esfuérzate y sé valiente, porque nosotros iremos contigo. Qué hermoso, mis hermanos, que no solo Dios, sino la Iglesia le pida a sus dirigentes que se esfuercen y sean valientes. Porque nuestro Dios no es un Dios de cobardes. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, Timoteo es un discípulo joven, Timoteo es un pastor que inicia su labor en la iglesia, y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas de nuevo. El Espíritu de Dios nos da poder para vencer el temor. Pero el poder debe ir siempre acompañado de amor. Por eso el Espíritu nos da poder para realizar la obra a la que nos ha llamado, pero a la vez nos da amor para que el poder no se convierta en una tiranía. Y como dirá Juan, en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y finalmente el Espíritu nos da cada día dominio propio. Porque sabéis, el poder por sí solo, sin amor, puede llevarnos a la jactancia, al orgullo y a decir las cosas de manera no correcta. Para eso necesitamos el dominio propio. Y es un don del Espíritu Santo también, el dominio propio al que, según Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, según Pedro, al dominio propio hay que añadirle paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Así es que volvemos al mismo punto de partida. Amor. Porque Dios es amor. Y quien cruza el Jordán y conquista la tierra
y entra a formar parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos, para vivir en armonía los unos con los otros, lo que tiene que haber es amor, porque el amor es lo que resume todo el carácter de Dios. ¿Qué pasa si hoy alguno siente que ha perdido las fuerzas y siente miedo frente a los desafíos que Dios le está proponiendo? La Biblia de Jerusalén, en 2 de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con Él. ¿Qué pasa, mis hermanos, si sentimos temor? Dice el texto que los ojos de Dios recorren la tierra, buscando a aquellos que tienen temor. ¿Para qué? Para fortalecerlos. ¿Pero a quiénes va a poder fortalecer? Solamente, ¿a quiénes va a poder fortalecer? Dice que va a fortalecer a aquellos que tienen el corazón entero para con Él. El corazón entero para Dios es toda nuestra mente, toda nuestra voluntad para Dios. Fijaros que en la mente de Dios el triunfo, la conquista de la tierra estaba asegurada. La conquista ya estaba realizada, no había forma de perder esa guerra. Dios había prometido esto hacía mucho tiempo. En el versículo 6 dice: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Como nosotros, Josué y su pueblo está viviendo un tiempo escatológico. Están cumpliéndose las profecías dadas a los padres y ellos las están viendo cumplirse. Como nosotros, tienen la responsabilidad de entrar y poseer. Y Dios les muestra que hay que hacerlo pronto. La expresión levántate y pasa el Jordán implica prisa, obediencia, sin retraso. No puede haber dilación en nuestra voluntad, mis hermanos, para hacer lo que Dios dice. Ellos no debían claudicar entre dos pensamientos, no podían permanecer dando más vueltas por el desierto. Había que tomar la decisión porque el tiempo se había terminado. Tenían que entrar y tomar la tierra, tenían que ser transformados, tenían que atravesar ese tiempo de descenso para iniciar el ascenso de la conquista de la tierra prometida. Josué les tiene que decir, tristemente, al final de su vida, Josué les tiene que decir al pueblo en Josué 24:15, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El problema de Josué es que vio que el pueblo seguía debatiéndose en las dudas, el pueblo seguía debatiéndose en la incertidumbre. Habían pasado el Jordán, pero seguían sin estar completamente entregados al Señor. La conquista no se terminaba. Y Josué muere sin ver esa conquista terminada, y por eso él dice al pueblo, bueno, vosotros escoged a quién queréis servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. La tercera orden que Dios le da a Josué para que cruce el Jordán es: sé valiente y medita en la ley de Dios. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La primera vez, mis hermanos, que Dios le dice a Josué de esforzarse y ser valiente, se asoció a la conquista de la tierra. Pero en esta segunda vez, es como si Dios le dijese a Josué: si en algo tienes que esforzarse, si en algo tienes que ser muy valiente, es en vivir conforme a toda la ley de Dios. Y sabéis, no hay otro pan que nos dé más fuerza y valentía que el alimento de la palabra de Dios. En el versículo 7 le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Mis hermanos, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, que nadie te convenza de apartarte de la voluntad de Dios, que nadie te convenza por muchas dificultades que tengas en tu vida, por muchas pruebas, de irte ni un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda, porque entonces estaremos cayendo en el pecado y las fuerzas de Dios nos abandonarán. Tenemos que mantenernos en el camino de la conquista de la tierra sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. El máximo esfuerzo y la más grande valentía consisten en mantenerse fieles a la palabra de Dios. Por eso Dios le dice, tienes que ser muy valiente. En la anterior le dijo, tienes que ser valiente. Ahora dice, muy valiente. ¿Para qué? Especialmente para mantenerte haciendo mi voluntad. El máximo esfuerzo y la más grande valentía consisten en mantenerse fiel a la palabra de Dios. El escuchar otras voces o en seguir nuestros propios pensamientos y no la voz de Dios, esa es la mayor tentación que tenemos como seres humanos. El hacer mi voluntad y no la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es la mayor tentación, esa es la mayor lucha, esa es la mayor conquista que tiene que realizar el ser humano. Tenemos que doblegar nuestro yo, tenemos que doblegar nuestro carácter. Mis hermanos, la conquista de la tierra es la conquista de mi carácter. ¿O no estamos hechos de tierra? Por eso en el versículo 8 Dios nos recuerda como Josué la base para la conquista de la tierra. En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos prosperar a la manera del mundo. El mundo tiene una manera de prosperar, pero entonces no conquistaremos la tierra y seremos derrotados por Satanás. Pero podemos ser prosperados a la manera de Dios, confiando solamente en Él y en su palabra. Entonces conquistaremos la tierra y obtendremos la vida eterna. Dios termina en el versículo 9, en su aliento a Josué, con una cuarta orden que resume todo lo anterior. En el versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y a mí me encanta, mis hermanos, que haya 4 órdenes y 3 veces Dios le diga, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, yo estoy todos los días a tu lado, yo te voy a acompañar. Esto es lo que Dios nos dice a todos, mis hermanos. Porque la mayor batalla que tenemos es ser transformados a imagen de Dios. Esa es la mayor batalla de conquista que tenemos. Si yo permito que el orgullo, si yo permito que mi vanagloria, si yo permito que la crítica mordaz a todo lo que no sea mi pensamiento y lo que yo creo que es lo correcto, si yo permito que todo eso florezca, mis hermanos, en mi corazón, no estaré conquistando la tierra. Más bien estaré permitiendo, como decía en el culto pasado, que los cardos del pecado crezcan en esa tierra. Mis hermanos, podemos ser prosperados a la manera de Dios, confiando solamente en Él y su palabra, y entonces conquistaremos la tierra. ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos, mis hermanos? Porque Dios le dice que Él estará con nosotros a donde quiera que vayas. ¿Y a dónde iremos que sea demasiado lejos de Dios? ¿Hay algún sitio que yo me pueda ir demasiado lejos de Dios? ¿Hay algún sitio que pueda estar fuera del alcance de Dios? No existe ese lugar. Donde quiera que vayas, ese será el límite que Dios le pone a Josué. Veíamos al principio que lo que la planta de tus pies pisen, eso conquistarás. Lo que tú decidas, eso Dios hará en tu vida. Lo que tú decidas alcanzar, la meta que tú te propongas, si lo pones en manos de Dios, eso Dios te lo dará.
La conquista más difícil del hombre es la conquista de su propio carácter. Dominar nuestra lengua, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestros actos. Si meditamos en su palabra y guardamos su ley, mis hermanos, podremos seguir cualquier camino, extender aún más la conquista del territorio de nuestro carácter. A través de la muerte de Cristo en la cruz y el don del Espíritu Santo, Él ya nos ha entregado la tierra. Él ya ha obtenido la victoria sobre nuestro carácter. Por eso Efesios 2, 9, 10 dice: haremos las obras que de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Ya está todo conquistado. El Espíritu Santo ya ha obtenido la victoria. Solo queda una cosa. Yo tengo que dar los pasos. ¿Y cómo voy a saber qué pasos tengo que dar? Dios se lo dice a Josué: día y noche estudia mi palabra. Día y noche búscame en oración. Día y noche encuéntrate conmigo y yo estaré todos los días contigo y tú conquistarás cualquier cosa que te propongas. Mis hermanos, debemos de conquistar toda la tierra. Debemos vencer a los heteos, esas cosas que nos dan temor y miedo. No debemos renunciar a ninguna conquista, por difíciles que sean. Si yo me aferro a Dios, lo lograré. ¿Habrá lugares complicados? Sí. ¿Enemigos? También. Cuanto más queramos conquistar la tierra, más enemigos saldrán. ¿Tareas fáciles? No. ¿Grandes responsabilidades? Sí. Pero nuestro Dios está con nosotros siempre. Su promesa es que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida si nos mantenemos aferrados a Él. Nosotros solo tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Quiero terminar con un texto de Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, y fijaros con qué encabeza la lista del pero los cobardes, es decir, los incrédulos, aquellos que no tengan confianza en mí, aquellos que no se atrevan a cruzar el Jordán, aquellos que no quieran afrontar las dificultades, aquellos que no confíen en mí, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, ojalá todos los que estamos aquí decidamos hoy atravesar el Jordán, terminar con nuestro camino descendente, aferrarnos a Dios, esforzarnos y ser muy valientes, porque la Nueva Jerusalén está a las puertas y a mí me encantaría pasar la eternidad con todos vosotros. Que el Señor os bendiga. No te dé temor hablar por
pueste de temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu